Hola, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a ver un vídeo, en concreto la segunda parte de la Unión Europea, el derecho y las instituciones comunitarias. Ya grabamos la parte uno y ahora vamos con la parte 2. Como siempre, con nuestro formato 10 preguntas tipo test de exámenes que han salido en convocatorias oficiales de las oposiciones. En los comentarios tenéis un acceso al link directo de este vídeo en mi página web, donde tendréis las preguntas, las respuestas verdaderas y los artículos de los tratados comunitarios que se usan para contestar estas cuestiones. Vamos al lío. La pregunta uno nos dice: ¿cuántos son los comisarios de la Comisión Europea? Comisión Europea, ya sabéis que es una institución comunitaria, ¿vale? Y entonces hay que saber que en la actualidad, en este momento, la Comisión está formada por un equipo de 27 comisarios, 27 comisarios, que se llaman Colegio de Comisarios, elegidos uno por cada país miembro de la Unión Europea. ¿Vale? Entonces, acordaros, comisarios hay 27. Pregunta 2. Dice, según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, excepto cuando los tratados dispongan otra cosa, el Consejo se pronunciará por mayoría cualificada y el Consejo Europeo por consenso. Esta pregunta es un poquito complicada, es para nivel A2, ¿vale? Para nivel A2 y hay que saber distinguir entre Consejo y Consejo Europeo. Son instituciones diferentes. Entonces, hay que ir al artículo 15 del Tratado de la Unión Europea, donde dice el Consejo Europeo se pronunciará por consenso, excepto cuando los tratados dispongan otra cosa. Y aquí he puesto yo qué es el Consejo Europeo. Pues el Consejo Europeo es el que da a la Unión los impulsos necesarios para su desarrollo, para el desarrollo de la Unión Europea y define las orientaciones y las prioridades políticas generales. No ejerce, no ejerce ninguna función legislativa. Ese Consejo Europeo estará compuesto por los jefes de Estado o de gobierno de los Estados miembros de la Unión Europea, así como por su presidente y por el presidente de la Comisión. ¿Vale? Eso en cuanto al Consejo Europeo. Luego está el Consejo, ¿vale? El Consejo, que es una institución distinta, se pronunciará por mayoría cualificada, nos decía en el tipo test, excepto cuando los tratados comunitarios dispongan otra cosa. El Consejo ejercerá conjuntamente con el Parlamento Europeo la función legislativa y la función presupuestaria. Estará compuesto por un representante de cada Estado miembro de rango ministerial, el ministro, facultado para comprometer al gobierno del Estado miembro al que represente y para ejercer el derecho de vacío en las votaciones. ¿Vale? Pregunta 3. Dice, señale cuál de los siguientes enunciados es verdadero. Esta también es una pregunta nivel oposición A2. Pero bueno, los de C2 y C1 la podéis contestar igual. Apartado A dice, el mercado interior de la Unión Europea implicará un espacio sin fronteras interiores y exteriores, en el que la libre circulación de mercancías
servicios y capitales estará garantizada de acuerdo con las disposiciones de los tratados. Esta es falsa. Es falsa porque sobra la palabra exterior, es decir, el mercado interior de la Unión Europea implica un espacio sin fronteras interiores, en el que la libre circulación de mercancías, servicios y capitales esté garantizada. No implica un espacio sin fronteras exteriores. Eso no tiene ningún sentido. Por lo tanto, es falsa. Esta definición la podéis ver en el artículo 26 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La respuesta B, el apartado B dice, quedarán prohibidos entre los Estados miembros de la Unión Europea los derechos de aduana de importación y exportación o exacciones de carácter equivalente. Esta prohibición se aplicará también a los derechos de aduana de carácter fiscal. Esta es verdadera. Artículo 30 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Aquí quiero dar una pincelada y comentaros que la Unión Europea es una unión aduanera. Inicialmente, en sus orígenes, fue una unión aduanera. Y aquí lo que nos está diciendo en este artículo 30 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no es más, no es otra cosa que la definición clásica de lo que es una unión aduanera, ¿vale? Es decir, quedarán prohibidos entre los estados que formen esa unión aduanera los derechos de aduana, de importación y exportación o exacciones de carácter equivalente. Esta prohibición, seguía diciendo, afectará también a los derechos de aduana de carácter fiscal. Apartado C dice, según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, la Comisión fijará los derechos de arancel aduanero común, ¿vale? Unión aduanera. Tiene un arancel aduanero común. Esta es falsa, ¿vale? Porque el artículo 31 nos dice que es el Consejo, no la Comisión, como nos dice en el examen, ¿vale? Es el Consejo el que a propuesta de la Comisión, ¿vale? A propuesta de la Comisión, fijará esos derechos del arancel aduanero común. Arancel aduanero común es que la Unión Europea aplica un arancel igual todos los países a un determinado país, a una determinada zona. Por eso es una unión aduanera. ¿Vale? Insisto, el Consejo, a propuesta de la Comisión, es la que fija los derechos del arancel aduanero común. Apartado D. Según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el funcionamiento y desarrollo del mercado interior para los productos agrícolas podrá ir acompañado del establecimiento de una política agrícola común, la conocida como PAC, ¿vale? La política agrícola comunitaria. Esta es falsa y es falsa porque, como os he dicho ya muchísimas veces, en el tipo test cambian de forma alternativa el verbo deber por el verbo poder y así convierten una frase en falsa o en verdadera. Aquí en este caso pone podrán ir acompañados del establecimiento de una política agrícola común, ¿vale? Y no es podrán ir acompañados, sino que es deberán ir acompañados. Lo leo correctamente, dice, según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el funcionamiento y desarrollo del mercado interior para los productos agrícolas deberá ir acompañado del establecimiento de una política agrícola común. ¿Vale? Cuidado con
el verbo poder y el verbo deber. Pregunta 4. Señale cuál de los siguientes enunciados es verdadero. ¿Vale? El verdadero, por no leerlos todos, porque son iguales prácticamente, es el apartado C que dice, según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, será compatible con el mercado interior las ayudas de carácter social concedidas a los consumidores individuales siempre que se otorguen sin discriminaciones basadas en el origen de los productos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Apartado C es la verdadera. Apartado A dice, según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, serán incompatibles con el mercado interior las ayudas destinadas a reparar los perjuicios causados por desastres naturales o por otros acontecimientos de carácter excepcional. Esta es falsa. El Tratado de la Unión Europea sí que permite ayudas por desastres naturales, por catástrofes naturales o por otros acontecimientos excepcionales. Esas ayudas son compatibles con la Unión Europea, con el Tratado de la Unión Europea. No tendría ningún sentido que fueran incompatibles. Apartado B dice, según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, no podrá considerarse compatible con el mercado interior las ayudas para fomentar la realización de un proyecto importante de interés común europeo o destinadas a poner remedio a una grave perturbación en la economía de un Estado miembro. Es falso, porque sí que son compatibles con el mercado interior europeo. Las ayudas por una grave perturbación económica, faltaría más, ¿vale? Del Banco Central Europeo, una ayuda del Banco Central Europeo, una ayuda de dinero, ¿vale? De la Unión Europea a aquellos países que necesitan, ¿vale? Porque hay una grave perturbación económica. El apartado C era el verdadero, que ya lo hemos leído, y el apartado D dice, según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea no podrá adoptar medidas destinadas a establecer el mercado interior o a garantizar su funcionamiento. Esta es claramente falsa. Por supuesto que el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea sí que puede adoptar medidas para garantizar, para establecer el mercado interior. Si es su objetivo, ¿cómo no va a poder, ¿vale? O a garantizar su funcionamiento. ¿De acuerdo? Pregunta 5. A tenor de lo dispuesto en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre las directivas es verdadera. ¿Vale? Aquí volvemos a nivel C1, C2, ¿vale? Y la verdadera, ¿vale? Es la B, que dice, las directivas se publicarán en el Diario Oficial de la Unión Europea cuando tengan como destinatarios a todos los Estados miembros. La A, que mucha gente la marcó como verdadera, es falsa porque dice todas las directivas deben publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea para su entrada en vigor. Entonces, es falsa porque dice todas las directivas. Entonces, solamente será obligatorio que se publiquen aquellas directivas que tengan como destinatarios a todos los Estados miembros. Sí que es verdad, y hago un inciso, que la mayor parte de directivas tienen de alcance, van dirigidas a todos los Estados miembros, con lo cual se publican todas o casi todas, porque hay muy pocas
que vayan dirigidas a unos cuantos Estados miembros. Pero de ahí sale la confusión y la pregunta que está hecha con muy mala fe. ¿Vale? Entonces, la respuesta correcta no es la A, que dice que todas las directivas deberán publicarse en el diario oficial de la Unión Europea para que entren en vigor, sino que la respuesta verdadera, insisto, es la B, que dice que las directivas se publicarán en el diario oficial de la Unión Europea cuando tengan como destinatarios a todos los Estados miembros. ¿Vale? Pregunta 6. Dice, de acuerdo con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, indique cuál de los siguientes actos jurídicos no es vinculante. Apartado A, dictamen verdadero. Los dictámenes no son vinculantes. Apartado B, directiva, falso. Apartado C, reglamento, falso. Apartado D, decisión, falso. Tanto las directivas, los reglamentos como las decisiones son vinculantes. Entonces, definición de dictamen. Un dictamen es un instrumento, nos dice la ley, que permite a las instituciones de la Unión Europea emitir una opinión sin imponer obligación legal alguna sobre el tema al que se refiere. Es decir, no son vinculantes los dictámenes, ¿vale? Acordaros, los dictámenes no son vinculantes. Lo preguntan bastante, ¿qué es vinculante y qué no es vinculante dentro de la Unión Europea? Pregunta 7. En el ámbito de la Unión Europea, la directiva, esta es fundamental esta pregunta, el apartado B de Barcelona es el verdadero. Dice, la directiva obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando sin embargo a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios para conseguir, ¿vale? Para conseguir esa finalidad, ese resultado, ¿vale? Acordaros de esto, por favor. El apartado A nos dice, tendrá un alcance general, tendrá un alcance general. Será obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. Eso es la definición de reglamento, no de directiva. Siempre hacen lo mismo. Preguntan directiva y reglamento. Y hay que saber distinguir entre un reglamento y una directiva. ¿Vale? Apartado C dice, será obligatoria en todos sus elementos. Cuando designe destinatarios, solo será obligatoria para estos. Falsa. ¿Vale? Falsa. Apartado D, no será vinculante. La directiva hemos dicho que sí que es vinculante. Entonces, acordaros, definición de directiva. Obliga al Estado miembro destinatario de la misma en cuanto al resultado que se tiene que conseguir. Pero la Unión Europea deja a ese país, a ese Estado miembro, por ejemplo a España, deja a España la libertad para que las autoridades españolas, las autoridades nacionales españolas, puedan elegir la forma y los medios, la forma jurídica y los medios para conseguir ese resultado que nos ha marcado la Unión Europea. ¿Vale? Definición de directiva. Pregunta 8. Dice, de conformidad con lo establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, los reglamentos de la Unión, y vamos a la otra pregunta estrella del examen en esta área de derecho comunitario, ¿vale?
La verdadera es que ese reglamento tendrá un alcance general, será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro. ¿Vale? Acordaros, el reglamento es vinculante, tiene un alcance general, obliga, ¿vale?, a todos los Estados miembros en todos sus elementos y es directamente aplicable. No tiene el Estado español la libertad para decidir cómo, con qué forma y en qué plazo lo va a hacer, bien establecido ya por la Unión Europea. Es decir, el reglamento no deja margen a los Estados miembros. ¿Vale? Es directamente aplicable. Incluso puede ser, y ahí me salgo del tipo test, el reglamento, digamos, puede ser exigido su aplicación, ¿vale? Al igual que la directiva también, por parte de los intereses. Pregunta 9. Dice, de acuerdo con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, para ejercer las competencias de la Unión, las instituciones adoptarán reglamentos, directivas, decisiones, recomendaciones y dictámenes. ¿Vale? Esto ya os lo sabíamos del vídeo de la parte 1. Les dije que era muy importante y nos preguntan de todos esos, ¿cuál de las siguientes no es vinculante? Entonces hay que saber que no es vinculante las recomendaciones. En este caso nos dice apartado A, directivas, es vinculante. Apartado B, reglamentos, son vinculantes. Recomendaciones, apartado C, es verdadera, no es vinculante. Y apartado D, las decisiones sí que son vinculantes. Entonces, las recomendaciones son una de las dos formas de actos no vinculantes de la Unión Europea, ¿vale? La otra, acordaros que decíamos que eran los dictámenes, exacto, acordaros, los dictámenes y las recomendaciones no son vinculantes, todos los demás son vinculantes, ¿vale? Lo explico así a ver si es más fácil de entender. Es decir, acordaros, recomendaciones y dictámenes no son vinculantes. Los demás, todos los demás son vinculantes. Y la última pregunta, la pregunta 10, dice, según el artículo 13 del Tratado de la Unión Europea, no es una institución de la Unión, cuidado que nos dice no, está buscando la falsa, ¿vale? Apartado A, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Verdadero, este sí que es una institución de la Unión. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Apartado B, el Parlamento Europeo. También, claro que sí, es una institución de la Unión. Apartado C, el Banco Europeo de Inversiones. Cuidado, el Banco Europeo de Inversiones no es una institución de la Unión Europea. Apartado D, la Comisión Europea. La Comisión Europea sí que es una institución de la Unión. Entonces, ¿cómo podéis saber cuáles son instituciones de la Unión y cuáles no? Pues como siempre os digo, tenéis que ir a la ley, hay que estudiar con la ley, ¿vale? Con el BOE, con la ley comunitaria en este caso, nos tenemos que ir al artículo 13 del Tratado de la Unión Europea y en su apartado 1 dice, leo textualmente, la Unión dispone de un marco institucional que tiene como finalidad promover sus valores, perseguir sus objetivos
defender sus intereses, los de los ciudadanos y los de los Estados miembros, así como garantizar la coherencia, eficacia y continuidad de sus políticas y acciones. Sigue diciendo, las instituciones de la Unión son, y las enumera, el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión Europea, llamada normalmente la Comisión, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. ¿Vale? Fijaros que aquí han jugado y en vez de el Banco Central Europeo, que sí que es una institución de la Unión Europea, nos han puesto el Banco Europeo de Inversiones, que es la falsa. Entonces, banco por banco han intentado equivocarnos. Pues, os las tenéis que saber. Parlamento Europeo, Consejo Europeo, el Consejo, la Comisión, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas, ¿vale? Bueno, en principio hemos acabado este vídeo, la parte número 2 de el derecho comunitario y las instituciones comunitarias. Hay dos vídeos de esta parte del temario de la oposición. En principio no voy a grabar más vídeos, salvo petición expresa de alguno o alguna de vosotros. Suelen salir dos o tres preguntas de este bloque en la oposición. Creo que con lo que hay se puede preparar perfectamente. Leeros los artículos, estudiarlo bien y como siempre, cualquier duda, estoy a vuestra disposición, bien a través del email, bien a través del teléfono, como queráis. Por supuesto, encantado de ayudaros en la preparación de vuestras clases, ya sea vía online o vía presencial. Y bueno, nada más que agradeceros vuestra atención, desearos muchísimo ánimo y muchísima suerte en este proceso de preparación de vuestra posición. Muchísimas gracias y un fortísimo abrazo a todos y a todas. Hasta luego.